En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el senador Leonardo Loza, donde Loza mencionó que se siente como que si haya salido de la cárcel, porque durante estos meses el pueblo estaba oprimido. Hoy se vive nuevos vientos en Bolivia. Hoy se puede ver que la libertad y la democracia es diferente a lo que se vivió durante la dictadura con Yanine Áñez. Hoy lo dijo claramente Leonardo Loza, trataron de una u otra manera de perjudicar al trópico de Cochabamba, porque por un lado le cerraban los bancos, le cerraban los surtidores. La verdad, la derecha con Yadín Áñez perjudicó mucho a este sector del trópico de Cochabamba, donde Leonardo Loza nos ha costado recuperar el poder, pero lo hemos hecho por la vía democrática. También Leonardo Loza resaltó la participación del expresidente Evo Morales, porque Evo Morales durante todo este tiempo siempre llamó a la calma, y eso hoy, la verdad, Leonardo Loza ha resaltado el papel importante que jugó el expresidente Evo Morales. Vamos a escuchar esta entrevista que tuvo el día de hoy Leonardo Loza. Bueno, primero, muchas gracias, agradecer por la entrevista. Siempre es un gusto conversar a través de nuestra gloriosa radio Causa Chuncuca. En este momento, después de las elecciones, me siento como si me hayan desatado la mano. Me siento como si me hayan quitado el barbijo, que lo teníamos, un barbijo político que nos coartaba toda la libertad de expresión. Es como haya salido de un cárcel, de una represión, de una persecución. Me siento como un hombre libre, un hombre pisando tierra, no como anterior que decías algo, proceso, que hacías algo, proceso. Hemos vivido como estaríamos en la cárcel. Exacto, estaba con varios compañeros de Yungas, lo mismo me decían. Ahora nos sentimos como si nos hayan desamarrado las manos, como si nos hayan destapado la boca. Tenemos la libertad. Me siento así, salido, como si haya salido de una cárcel, de una represión, de una persecución. Me siento en realidad como cualquier otro ave que puede estar volando en el aire sin que nadie le diga nada. Sí, la persecución ha sido terrible, sobre todo hacia el trópico de Cochabamba, en que buscaban aplastar esa región por ser una vanguardia, ¿no?, de la lucha social. Han cortado los bancos. ¿Cómo se sentía la gente bajo ese asedio por parte del gobierno nacional? ¿Cómo se sentían tus bases en ese momento? Tenía mucha impotencia, pero también se sentían para movilizarse cualquier rato. Yo creo que los dirigentes lo hemos contenido por un ideal político. La base en algún rato se desesperó, algún rato intentaron sobrepasarnos, pero por el ideal político, por lo que teníamos elecciones y no era necesario convulsión, hemos tenido que contenerla a nuestros compañeros de base, principalmente en el trópico de Cochabamba. Nos cerraron los bancos a instrucción de la dictadura, nos cerraron surtidores por instrucción de la dictadura, afectaron a todo un sistema productivo del trópico de Cochabamba. Absurdamente, algunas autoridades nos han dicho que no sabían o no tenían información que los peces se alimentaban con gasolina. Se inventaron operativos en el tema de narcotráfico. O con diésel, supuestamente para el tema del narcotráfico. En realidad armaron un show mediático muy bien preparado y organizado, digitado en base a la mentira para el trópico de Cochabamba. Ahí se venía mucha impotencia de la gente, mucha rabia de la gente. Ellos esperaban, debería llegar rápidamente el día de las elecciones. Eso hemos percibido de nuestros compañeros de base.
Y ya Esas conversaciones en tu federación con tus bases, esas conversaciones difíciles, tal vez te han llamado traidor o había molestia por parte de las bases en esos momentos durante el año. en realidad, de traidor nunca me llamaron. Nunca me han considerado como traidor porque mis hermanos de base saben cuál es mi convicción y cuál es mi compromiso y cuál es mi lealtad. Personalmente no he tenido ese problema, pero sí hemos tenido momentos muy álgidos. Yo me acuerdo cuando decidieron suspender las elecciones bajo una sencilla resolución del órgano electoral, para no sé para qué fecha, y se creó una total incertidumbre en el trópico. Empezaron a bloquear, a movilizarse, intentaron sobrepasarnos a los dirigentes, y ahí yo estaba en Entre Ríos, justo era la fecha, casi las fechas de la patria, entre 4, 5, 6 de agosto. Yo estaba en Entre Ríos, ¿no? Y retorné a Chimoré. Y mis compañeros de la federación, toditos se habían convocado a la avenida para tomar acciones porque estaban suspendiendo o han suspendido las elecciones. Y ahí de hacer entender a nuestros compañeros de base, y se ha dado, sin muertos, sin heridos, sin detenidos, sin perseguidos. En las urnas, con nuestro voto, democráticamente lo hemos derrotado. Y creo que hemos tenido la suficiente capacidad. Estoy seguro que eso no ha pasado solo en Federación, ha pasado en otras federaciones del Trópico, a nivel del Pacto de Unidad, a nivel de la Central Obrera Boliviana. Y creo que, yo diría, los dirigentes, inclusive en muchos casos, bajo recomendación de nuestro hermano Evo, hemos tenido la capacidad de contener. Ya no confía en el Tribunal Supremo Electoral, pero al otro lado había otras consideraciones. ¿Cómo ha sido esa reunión? También muy álgido. Por supuesto, somos diferentes personas, claro, de la misma línea política. Yo me acuerdo una de nuestras reuniones o de bloqueo o de otras movilizaciones. No es tomar el poder del gobierno es con sangre, eso hemos expresado, no es con muerte, ni con heridos, ni con perseguidos. Eso hemos expresado, hemos hablado, la vía de tomar el poder es la vía democrática, con nuestro voto. Aunque esperándonos un mes, una semana, 2 semanas, aguantándonos, mordiéndonos, llegar a las elecciones, y nos ha costado. Del mensaje de nuestro presidente desde Argentina en ese entonces, era ese mensaje de paz, era ese mensaje democrático, principalmente esos dos temas. Nos decía paciencia y lealtad. Aguantaremos, compañeros, no iremos a la violencia, no iremos a las movilizaciones, vamos a perder, vamos a desgastarnos, vamos a perder a muchos compañeros. Paciencia y lealtad, eso nos pedía nuestro hermano presidente Evo Morales, y que creo que tenía mucha razón. Tenía, claro. ¿Pero crees que sin el Evo, sin su rol en esas discusiones, tal vez ese argumento para la paz se podría haber perdido? Posiblemente no hubiese sido tan sostenido nuestro mensaje de paz, de democracia y de tranquilidad si no hubiera existido Evo Morales con ese mensaje. Hemos pasado momentos duros, momentos preocupantes. No ha sido suficiente nuestro discurso del tema de que a la derecha hay que derrotarla por vía democrática, sino así importante la participación del mensaje de nuestro hermano presidente. Aunque la derecha en el fondo decía, no, el Evo está convocando a bloqueo, el Evo está convocando a movilización, el Evo quiere sangre, el MAS quiere volver con sangre al poder a instrucción de Evo Morales. Absurdamente en la derecha eso hablaba a los medios de comunicación. Sin embargo, el Evo Morales era el que más buscaba pacificación del país, el que más nos decía, no hay que ir a las movilizaciones, hay que ir al voto, hay que ir a la democracia, en eso hay que ir a derrotar. Ese era el mayor mensaje de nuestro presidente Evo Morales, y ahí nos hemos cuadrado, como alguien diría, nosotros como dirigentes intermedios, hacer entender a nuestros compañeros de base. Sí, y cuando empezó los bloqueos nacionales después de la suspensión de elecciones, en el trópico había 2 bloqueos, en Bulo Bulo, otro en Aguirre, pero la instrucción era que dentro del trópico no tendría que haber. ¿Por qué se tomó esa decisión? No era necesario bloquearnos entre nosotros. En realidad era una estrategia interna, ¿no? Es una estrategia interna.
Si bloqueo, digamos, la frontera con Santa Cruz, se supone que los autos ni de Santa Cruz ni de Cochabamba no pasan. Si bloqueo Cañadón, por ejemplo, se supone que los autos de La Paz, de Cochabamba o las movilidades no pasan ni entran. Entonces, era suficiente, más que suficiente, esos 2 puntos de bloqueo y nuestro desenvolvimiento agropecuario en el trópico no sea tan perjudicado. Esa era la estrategia que hemos tomado.